Sí, ahí ya puse a grabar, empieza en unos minutitos. Ahí ya arrancó. Entonces vamos a trabajar con las perturbaciones a los sistemas que están en equilibrio, las reacciones que están en equilibrio, y para eso he elegido la reacción de síntesis exotérmica reversible del gas amoníaco. La reacción de síntesis del gas amoníaco tiene esta ecuación química, está representada por esta ecuación química. Y voy a suponer que el sistema está en equilibrio, pero voy a provocar una perturbación. Una vez que provoque la perturbación, me voy a preguntar qué efecto genera esa perturbación en este sistema. Este sistema, que es la síntesis del gas amoníaco, es un sistema compuesto por dinitrógeno, dihidrógeno y amoníaco, cuyas concentraciones están constantes en el tiempo. El volumen del reactor es constante. Se llegó al equilibrio químico a una determinada temperatura. Las presiones de cada uno de los gases en el equilibrio es constante. Y la composición es constante. El sistema está en equilibrio, pero yo ahora voy a perturbarlo. Y la perturbación que voy a aplicar es enfriar el recipiente. Voy a enfriar el recipiente y el volumen del reactor lo voy a mantener constante. Entonces, mirando la síntesis del amoníaco, voy a decir que cuando yo quito energía térmica a ese sistema que está en equilibrio, los reactivos se van a consumir, van a reaccionar para reponer parte de la energía térmica perdida. El sistema trata de reponer lo que se está perdiendo. Siempre el sistema evoluciona tratando de reponer lo que se está perdiendo. Esto significa entonces que el sistema va a evolucionar hacia la derecha. Y la evolución hacia la derecha significa que dihidrógeno y dinitrógeno se van a gastar para formar amoníaco. El sistema va a llegar a un nuevo estado, a un nuevo equilibrio con otro valor de constante. ¿Por qué? Porque como no puede reponer toda la energía que se le está quitando, el efecto que genera el enfriamiento es bajar la temperatura. El sistema llega a un nuevo equilibrio a menor temperatura. Y según la ecuación de Van 't Hoff, los sistemas exotérmicos a menor temperatura poseen un valor de constante más alto. Por lo tanto, se puede decir que este es un ejemplo de cómo aumentar la extensión de una reacción modificando la temperatura del sistema. En este caso particular, estoy aumentando la extensión de la reacción porque estoy disminuyendo la temperatura. Es decir, la concentración de este producto amoníaco
va a ser superior en este último estado, a menor temperatura, que en el primer estado en equilibrio. Esta es una de las maneras que tengo de aumentar, por ejemplo, la extensión de una reacción que la uso para la fabricación de amoníaco. Pero ahora voy a estudiar otra perturbación. La anterior, lo que provocó fue un aumento del valor de la constante porque le bajé la temperatura al sistema. Pero tanto a una temperatura como a la otra, los dos sistemas están en equilibrio. Lo que ocurre es que hay un equilibrio un poquito más desplazado hacia los productos a menor temperatura que a mayor temperatura, pero está en equilibrio. Es decir, permanentemente se forma amoníaco y permanentemente se gasta amoníaco, porque hay un equilibrio químico. En cambio, ahora lo que voy a hacer es armar un reactor tal que me permita a mí quitar totalmente el amoníaco a medida que se forma. Voy a usar un dispositivo tal que pueda yo extraer a medida que se forma el amoníaco, quitarlo de la reacción. El sistema va a intentar producir lo que se pierde. Pero como el amoníaco formado se está extrayendo del sistema, tanto de hidrógeno como de nitrógeno van a reaccionar hasta que se agote el reactivo limitante o hasta que se agoten los dos, si es que la mezcla había empezado en cantidades estequiométricas o en proporciones estequiométricas. Nunca va a llegar al equilibrio químico. Siempre van a reaccionar los reactivos en busca de este sistema en equilibrio. Y de esa manera estoy logrando el 100% de transformación de los reactivos y transformando una reacción reversible en una reacción irreversible. Es la única manera de transformar una reacción reversible en una irreversible, quitando alguno de los productos o el producto a medida que se produce. Lo que yo estoy haciendo cuando quito amoníaco, al estar trabajando a temperatura y volumen constante, en los instantes en que yo saco el amoníaco, el Q es menor que el K0. El Q vale 0 porque el producto no existe. Lo saqué. En ese instante, el Q es menor que el K0. Estoy ubicada, cuando saco amoníaco, a la izquierda del equilibrio. Y entonces el sistema evoluciona hacia la derecha.
Pero para hacer esto tengo que mantener la temperatura constante y el volumen constante. Lo único que tengo que hacer es quitar el amoníaco a medida que se forma. Entonces, la concentración del amoníaco o la presión parcial disminuye hasta hacerse cero, la estoy sacando. Entonces, el sistema intenta reponer lo que se va perdiendo, evolucionando hacia la derecha. Se consume todo el reactivo limitante o ambos reactivos si es que estaban al inicio en proporciones estequiométricas. Y esta es la única manera que tenemos para que una reacción pobre, una reacción de bajo porcentaje de transformación, con una constante mínima, manteniendo la temperatura constante, puedo trabajar entonces de esta manera y haciendo que el porcentaje de transformación aumente hasta el 100%. Pero la condición es que yo retire un producto de la escena. Quiero que escriban en sus cuadernos la descomposición térmica del carbonato de calcio en un reactor cerrado. La descomposición térmica del carbonato de calcio en un reactor cerrado es una reacción reversible endotérmica y con un bajísimo porcentaje de transformación. De hecho, si yo a temperatura ambiente coloco un poco de mármol dentro de un sistema cerrado y lo tengo a 25 grados, no se va a descomponer térmicamente. Yo tengo que aumentar la temperatura para que el carbonato de calcio comience a descomponerse. Fijada la temperatura en un valor, no sé, digo 400 grados, por ejemplo, el carbonato de calcio llega a un estado de equilibrio. Entonces les pregunto a ustedes, cuando llega a un equilibrio el carbonato de calcio en el reactor cerrado, ¿cuáles son las sustancias componentes de ese sistema en equilibrio? ¿Alguien me lo puede decir? Sería el carbonato de calcio, óxido de calcio y dióxido de carbono. Correcto. El óxido de calcio es lo que estoy fabricando. Es lo que más me interesa de esta descomposición. El carbonato de calcio lo saco de una montaña. Es la roca de una montaña, que seguramente se llama la roca caliza. Que el carbonato de calcio está formando parte de la caliza. Es una sustancia muy abundante dentro de las calizas. Voy a fabricar cal viva. Es decir, voy a fabricar en su máxima pureza monóxido de calcio. Para que después un camión se la lleve, la reparta, la embolse y se la venda a los corralones que venden material de construcción. Me interesa el monóxido de calcio. Me interesa que ese monóxido de calcio salga lo más puro posible, obvio. Seguramente va a salir lo más puro posible. Si yo soy fabricante de óxido de calcio, esta transformación la voy a hacer en un recipiente cerrado. Pregunto a la clase. ¿Por qué no? Para que se escape el óxido de carbono. No entendí lo que me dijeron. Me dijeron algo del dióxido de carbono, pero no sé qué dijeron. Dije que no, para que se pueda escapar el dióxido de carbono.
¿Y qué va a pasar cuando se escape el dióxido de carbono? ¿Qué es lo que está sacando del equilibrio? Un producto. Un producto. ¿Y es que estás esperando vos? Que todo el carbonato de calcio, toda la montaña, digamos, se transforme irreversiblemente en monóxido de calcio. Se dice que el monóxido de calcio, que viene de la descomposición térmica del carbonato de calcio, se produce muy poco en un recipiente cerrado, pero cielo abierto, la reacción a una dada temperatura es irreversible. Porque el sistema, para tratar de llegar al equilibrio a esa temperatura, descompone carbonato de calcio, pero el dióxido de carbono se escapa. Entonces, nunca está en el sistema en la concentración que tendría que tener a esa temperatura. Entonces, cuando en un sistema hay algún producto que generalmente puede ser un gas, que no es tóxico, que se puede eliminar a la atmósfera, y tengo un sistema heterogéneo, bien puedo hacerlo a reactor abierto, cielo abierto. Ahora bien, si el reactor está abierto, pero el gas que se elimina es tóxico, voy a tener que armar un dispositivo que me permita capturar ese gas tóxico y lo burbujeo en agua o en cualquier otra solución acuosa, lo capturo de alguna manera y no lo largo a la atmósfera. Lo saco del equilibrio, pero trato de que no contamine el ambiente. Quiere decir entonces que para aumentar la extensión de una reacción que a mí me conviene, no solamente podría trabajar con la temperatura, y lógico, en los exotérmicos trabajar a muy baja temperatura y en los endotérmicos a alta temperatura, sí, pero eso lleva a otros estados de equilibrio, a otros equilibrios, con otras constantes, pero siguen siendo equilibrios, sigue habiendo doble flecha. Entonces, medio como que fijo la temperatura y me olvido de la temperatura, pero me muevo de tal manera de poder ir sacando algún producto para que la reacción se complete totalmente. Estos sistemas nunca llegan al equilibrio cuando la perturbación es justamente quitar totalmente un producto. ¿Qué pasa cuando a una reacción que está en equilibrio a temperatura y volumen constante, voy a hacer una quita parcial de un reactivo? Quita parcial, ¿qué quiere decir? Bueno, quito parte de uno de los reactivos. Cuando yo quito parte de un reactivo, en ese instante, al quitar una parte del reactivo, en ese instante, el denominador, del Q disminuye. O sea que el Q se agranda y se hace mayor que la constante. Entonces el sistema intenta reponer
lo que se está perdiendo y se desplaza hacia la izquierda. Matemáticamente hablando, en el instante que yo quito parte del reactivo, la concentración actual de ese reactivo es menor que la anterior, pero las otras quedan en el mismo valor del equilibrio anterior. Cuando el sistema evoluciona, hay que sumar, según la estequiometría, valores de concentración para aumentar lo que se está perdiendo y llegar a un nuevo estado de equilibrio con otros valores de concentración, pero en este movimiento, en este desplazamiento, el Q se hace igual al Kc. Y yo podría calcular la incógnita, que serían los imoles, que en un caso se agregan y en otro caso se restan. En definitiva, lo que intento decir es que todos los sistemas, cuando uno les modifica la concentración a algún componente, ya sea porque lo saco totalmente, ya sea porque disminuye, el sistema trata de reponer, aunque no lo repone totalmente. El Q llega a tener el valor de Kc, pero los valores de concentración en ese nuevo estado de equilibrio ya no son los mismos que antes. Porque si yo paso la concentración del reactivo en X mol por litro, no voy a poder reponer X mol por litro. Los sistemas, estos sistemas que están en equilibrio, no reponen todo lo que se pierde, pero igual se llega a un nuevo estado de equilibrio, con valores de concentración diferentes, pero la relación de las concentraciones es siempre la misma. ¿Por qué? ¿Cómo justifico yo que se desplaza el sistema hacia la izquierda y que llega a un nuevo estado de equilibrio? Porque el Q es igual al Kc en el nuevo estado de equilibrio. ¿Y eso por qué ocurre? Porque la temperatura es fija. Recuerden, las constantes de equilibrio son rígidas, es decir, solo se modifican con el valor de la temperatura. En este caso particular, yo estoy trabajando a temperatura constante, si no, no podría hacer esto, y le estoy bajando la extensión a la reacción. Hay reacciones que son tan malignas, hay reacciones que son tan indeseables, que yo necesito bajarle la extensión. No sé si son endotérmicas o exotérmicas, pero a temperatura constante sé que yo puedo bajarle la extensión, haciendo que los sistemas que estaban en equilibrio vayan a nuevos estados de equilibrio, favoreciendo reactivos y no productos. Volvemos a tener la síntesis del amoníaco, pero ahora vamos a aumentar el volumen del recipiente. Pero cuando aumentamos el volumen del recipiente, la temperatura queda constante. Ustedes me dirán, aumentó el volumen del recipiente. ¿Cuál es el efecto de aumentar el volumen del recipiente cuando todos los componentes son gaseosos? ¿Qué les parece? Baja la presión. Claro, la presión total baja. Para que no baje tanto, ¿qué hace el sistema? Reacciona, evoluciona. Y evoluciona para que la presión no baje tanto, para que se mantenga constante la presión, para que la presión no baje, el sistema evoluciona hacia donde hay mayor número de moles gaseosos, es decir, hacia la izquierda.
Esa es una mirada. La otra mirada es que cuando aumenta el volumen del recipiente, todas las concentraciones disminuyen. Pero en el cálculo de Q, el denominador disminuye más que el numerador. Y entonces, cuando yo aumento el volumen del recipiente, el Q supera al Kc. Y si el Q supera al Kc, estoy a la derecha del sistema. A la derecha del sistema en equilibrio. Y entonces evoluciona hacia la izquierda. En un sistema en equilibrio, donde hay 2 mol de producto y 4 mol gaseosos de reactivo, el sistema evoluciona hacia donde hay mayor número de moles gaseosos. Y se puede mirar desde el punto de vista de las concentraciones o desde las presiones. Entonces, en este caso particular, el análisis que yo hago no es desde el punto de vista de la presión. Lo podría hacer también y vería que la presión va a quedar disminuida porque no puede reponer todo lo que se pierde, no. Entonces, la presión llegará a un nuevo estado de equilibrio con una presión más baja, pero no tan baja como lo prevé la ley de Boyle. Por acá no tenemos un gas. Acá tenemos gases que reaccionan entre ellos y están en equilibrio. Entonces, el sistema va a tratar de reaccionar de alguna manera para atenuar el efecto de la perturbación, que en este caso sería bajar la presión. Vamos a suponer que la presión del recipiente es una atmósfera en el equilibrio y aumento el volumen al doble. Bueno, la ley de Boyle me dice que si usted tiene el gas a una atmósfera de presión, manteniendo la temperatura constante y la masa constante y la cantidad de sustancia constante, si usted aumenta el volumen al doble, la presión se va a la mitad. De 1 voy a 0,5 atmósferas. Eso lo sabemos todos. Pero en este caso no se cumple eso. ¿Por qué? Porque la presión va a disminuir, pero no como lo prevé la ley de Boyle. Mirándolo desde el punto de vista de las concentraciones, vemos que el Q, en el instante que yo aumento al doble el volumen del recipiente, el Q disminuye. Entonces el sistema repone reactivo, porque el Q es mayor que la constante. Entonces se consume parte del producto, se forman reactivos, y en el nuevo estado de equilibrio, las concentraciones de los reactivos están aumentados y la del producto está disminuida. Le estoy bajando la extensión a la reacción por aumentar el volumen. Matemáticamente hablando, mi constante se expresa como una relación de concentraciones. Y la definición de molaridad me dice que la expresión de la molaridad, de la concentración en términos de molaridad, me dice que es el número, la cantidad de sustancia, el N, por volumen. Entonces, la unidad de volumen. Yo voy a escribir en términos de N moles de amoníaco dividido el volumen, N moles de hidrógeno dividido el volumen, y N moles de nitrógeno dividido el volumen. Si ustedes ven esta expresión de Kc, ustedes me dirán que hay un factor común. ¿Cuál es y cómo sale fuera de la reacción, fuera de la expresión matemática? N sobre V. ¿Eso decís? ¿Qué cosa? ¿Moles sobre volumen? Verónica, ¿me ¿O no? Ah, no, perdón. 1 sobre volumen. Se queda 1 sobre B cuadrado. Verónica. Vero. Sí, perdón, estaba desconectado el audio. 1 sobre volumen. ¿Así dijeron? No sé quién lo dijo, pero están,
van a sacar como factor común, ¿qué cosa? El volumen. El El volumen. Correcto. ¿Y cómo queda el volumen cuando yo lo saque de esa expresión? 1 sobre B cuadrado. Perfecto. ¿Qué opinan? B al cubo y por B a la cuarta, pero queda en el numerador. No sé quién está hablando. No es 1 sobre B cuadrado. Es Claro. B cuadrado. Bien. Si el volumen aumenta el doble, ¿qué tiene que pasar con la relación de número de moles? Disminuir. Y para que disminuya esa relación, ¿quién tiene que aumentar? ¿El denominador o el numerador? El denominador. Y esto coincide con la flecha que se dirige hacia la izquierda. Esta es otra manera de ver, matemáticamente hablando, hacia dónde se desplaza el equilibrio cuando yo aumento el volumen a temperatura constante. ¿Por qué lo puedo hacer? Porque la temperatura es constante. Y el Q, que era mayor que el K, va a llegar al mismo valor de K. Con otros valores de concentración, por supuesto, pero al mismo valor de K. Por lo tanto, y para terminar esta parte, vamos a decir que manteniendo la temperatura constante, uno puede modificar la extensión de las reacciones. ¿Qué fue la pregunta que me hizo uno de ustedes, que no me acuerdo quién fue, cuando hablábamos de que con la temperatura modificábamos el valor de las constantes y la extensión? Entonces, llegó el momento de contestar esa pregunta. No solamente con la temperatura yo puedo modificar la extensión. Lo puedo hacer a temperatura constante con un mismo valor de constante. Porque trato de que los equilibrios lleguen a posiciones en equilibrio, favoreciendo al producto si es que la reacción me interesa, o favoreciendo a los reactivos si es que la reacción es indeseable. Entonces, aumentando la concentración de algún reactivo que esté en estado gaseoso, vapor o acuoso. ¿Por qué? Porque el reactivo que yo tengo que aumentarle la concentración tiene que ser un reactivo que realmente modifique su concentración en el tiempo, durante el proceso. No le voy a modificar la concentración a un sólido, porque los sólidos, por más que yo agregue sólido, su concentración va a ser siempre la misma. Entonces, cuando uno aumenta la concentración o la presión de algún reactivo, presión de gases y vapores o concentración de gases, vapores o acuosos, cuando quito totalmente algún producto, no interesa el estado, o cuando disminuyo la concentración o la presión de algún producto, la presión de gas, vapor o alguna concentración, se produce una evolución hacia la derecha. Estoy aumentando la extensión, estoy aumentando el porcentaje de transformación de reactivos, y en el único caso en donde yo termino aumentando al 100% la transformación de los reactivos es cuando quito totalmente el producto. Si la reacción no me conviene, porque es una reacción indeseable, yo voy a tratar de hacer todo lo contrario. Y cuando llegue el momento, que va a ser la semana próxima, no, la otra, le vamos a tener que bajar la extensión a reacciones indeseables, como es la reacción de corrosión de los metales. ¿Y por qué digo esto? Porque un ingeniero está trabajando a temperatura ambiente generalmente. La temperatura la mantiene constante. La presión atmosférica es constante.
Lo que tiene que ver es de qué manera puede bajarle la extensión a una reacción que no le conviene o aumentar la extensión en una reacción que le conviene. Y todo a temperatura constante. No es el ingeniero mecánico el que lo va a tener que pensar. Es un ingeniero químico el que le va a tener que decir al ingeniero mecánico cómo armar el dispositivo para poder bajarle la extensión a un fenómeno, a una reacción química. Obvio, por supuesto. Cuando el carbonato de calcio de una pared llega a 800 o a 900 grados, porque hay un incendio, los bomberos se dividen el trabajo. Algunos apagan la llama. Otros refrigeran las paredes para que esa reacción baje la temperatura y no llegue al punto de descomposición porque está al aire libre. Entonces, si empieza a descomponerse, el dióxido de carbono se va a la atmósfera y la reacción es irreversible, y más a la temperatura que está. Entonces, hay que refrigerar la pared para que ese carbonato de calcio que se encuentra entre ladrillo y ladrillo, que se encuentra en el revoque de la pared, de la mampostería, carbonato de calcio que se formó por la difusión que hubo entre el dióxido de carbono de la atmósfera y el hidróxido de calcio de la mezcla, ese carbonato de calcio que se encuentra en todas las mamposterías, si llega a tener una temperatura mayor a 800 grados, chau, se derrumba, porque se descompone irreversiblemente y espontáneamente el carbonato de calcio. Entonces, hay que refrigerar, ahí sí hay que refrigerar, ahí hay que bajar la temperatura. Pero, si hay una pieza de un bloque de hormigón que está sosteniendo un puente, y es un hormigón armado, y hay una corrosión, y hay un desgaste del hormigón, habrá que ver de qué manera uno tiene que ir disminuyendo la extensión de todos los fenómenos químicos que se producen entre el suelo, el aire, el agua y los componentes de ese hormigón armado. Bien, entonces, con esto cerraríamos esta parte de equilibrio químico que es la aplicación del principio de Le Chatelier. El tema lo vamos a continuar permanentemente hasta que termine el curso. ¿Por qué? Porque está atravesando a todas las reacciones químicas. ¿Por qué? Porque vamos a considerar a todas las reacciones químicas como sistemas que están en equilibrio. Cuando calculemos su constante de equilibrio, vamos a decir entonces si la reacción era una reacción poco extensa o era una reacción irreversible muy extensa. Pero primero, en principio, vamos a considerarlas todas reversibles. Vamos a cortar aquí y vamos a comenzar entonces con reacciones ácido-base. Mientras preparo el Power, si quieren hacer alguna pregunta, está, pero cualquier cosa puede responder. Profe, a mí me quedó una duda. O sea, las estamos haciendo más extensas a las reacciones, haciendo estas modificaciones, no me sale, bueno, así, haciendo estas transformaciones, pero no modificamos el valor del K.
¿no? Yo lo que entendí es que cuando nada más con la temperatura cambia el K, ¿cierto? Claro. Claro, si ustedes cambian la temperatura, van a afectar el valor de la constante y entonces también la extensión. Pero hay otras formas en las que puede modificarse la extensión sin necesidad de cambiar la temperatura y cambiarla acá. Por ejemplo, retirando el producto que se está formando. Si a medida que uno lo va retirando, se va formando más, lo retiro, se forma más, lo retiro, se forma más, y de esa forma logro una mayor extensión. Puede darse completa la reacción. ¿Está, Juanma, eso o no? Sí, perfecto. No, ¿Sí? porque en la clase pasada me había quedado que la extensión está vinculada únicamente con el K. Pero, No, alguien preguntó y como no lo íbamos a tratar, dijeron después lo vemos. Profe, estaría bien decir que si yo hago que el Q sea menor, la reacción química, o sea, responde yendo hacia la derecha, ¿no es cierto? Claro, cada vez que vos sacás producto, de alguna manera estás alterando el valor del Q. Claro, entonces yo muevo el Q hacia la izquierda y reacciona yendo hacia la derecha, o sea, haciendo más producto, ¿no? Sí, no sé si el Q lo movería a la izquierda. Yo creo que varía su valor. Por ahí tiene otro valor y entonces ahora con ese Q actual, para poder alcanzar el valor de K, se tiene que mover hacia la derecha. Por ejemplo, si estoy sacando producto. Está bien. Quiero aclarar que en el capítulo de equilibrio químico no solamente hay ejemplos de cómo se aplica el principio de Le Chatelier en forma cualitativa, sino que además, al final, se encuentran problemas numéricos donde se matematiza, digamos, se hacen relaciones matemáticas justamente para comprobar a qué concentración llega, a qué presión llega el sistema. Nosotros no vamos a exigirles a ustedes ese tipo de problemas, pero son muy bien, vienen muy bien para poder cuantificar el principio de Le Chatelier, que es un principio cualitativo. Bueno, dicho esto, vamos a comenzar entonces ahora con las reacciones ácido-base. Lo primero que vamos a decir es que vamos a subirles a ustedes la clase grabada por el doctor Facendini, una clase extraordinaria que explica todo el tema de punta a punta, el tema ácido-base. Yo simplemente rescaté algunos conceptos para poder hacer una ejercitación en el día de hoy. Esta mañana no logré hacer la ejercitación, no llegué, así que la ejercitación va a quedar para ustedes dentro del mismo Power. Y además la clase de Pablo Facendini, que realmente está muy bien lograda. Bueno, vamos a decir que vamos a comenzar a trabajar en sistemas acuosos homogéneos a 25 grados, a presión atmosférica, sistemas en equilibrio químico. Vamos a decir que vamos a trabajar con reacciones de tipo ácido-base, es decir, reacciones donde intervengan sustancias ácidas, sustancias básicas y el agua. Por lo tanto, vamos a trabajar con soluciones acuosas. Son sistemas homogéneos, pero en estado acuoso. Para poder explicar el mecanismo de cómo un ácido reacciona con una base, vamos a utilizar la teoría de dos científicos, Bronsted y Lowry. Y esta teoría nos ayuda, este marco teórico, nos ayuda a definir
qué es un ácido, qué es una base y qué es un anfolito o anfótero. Hay varias teorías que definen ácidos y bases. Nosotros utilizamos esta, porque es la que más se adapta al trabajo de un ingeniero. Por supuesto que hay otra teoría que también puede ser usada para la ingeniería, pero nosotros no la vamos a utilizar. Creemos que la teoría de Bronsted y Lowry logra explicar la mayoría de los fenómenos. Y además, vamos a utilizar una tabla de constantes de equilibrio que se encuentra en el apéndice y los invito a que la tengan en la mano. ¿Vos sabés la página, Vero? Es en la página 387 del apéndice. ¿La encontraron? Sí. Bien. Buenísimo. En esa tabla de constantes de equilibrio nos vamos a encontrar con constantes Kc, porque acá Kp no va, Kc, que si la sustancia reactivo es un ácido, se va a llamar Ka. Si la sustancia reactivo es una base, se va a llamar Kb. Y si la sustancia reactivo es el agua, se va a llamar K del agua, K-water. La teoría de la teoría de Bronsted y Lowry nos define ácidos y bases. Y dice así: un ácido es una especie química, una sustancia, un catión o un anión acuosos. Repito, una sustancia, un catión o un anión acuoso. Es decir, una especie química que tenga tendencia a ceder un catión hidrógeno. ¿A quién? A algo que llama base. Y una base es una especie química, esto es, una sustancia, un catión o un anión que tenga tendencia a tomar un catión hidrógeno de un ácido. Ya hay dos términos que parecen que son opuestos: catión e hidrógeno. ¿Desde cuándo me dicen que el hidrógeno forma un catión? El hidrógeno es un elemento no metálico típico y su átomo tiene un protón y un electrón. Ahora resulta que existe un catión hidrógeno. Entonces, lo que hay que decir es que el átomo de hidrógeno, por una reacción química, pierde su electrón. Y cuando pierde su electrón, porque lo deja en alguna parte, se transforma en una especie química con una carga positiva. ¿Cómo llamamos a las especies químicas con cargas positivas? Cationes. ¿De qué elemento? Del elemento hidrógeno. Entonces, una especie positiva del elemento hidrógeno se llama catión hidrógeno. Entonces, toda sustancia o toda especie química en general
que pierda de su estructura un catión hidrógeno, se va a considerar un ácido de Bronsted. Y toda especie química que incorpore a su estructura un catión hidrógeno se va a llamar base de Bronsted. Uno y solo un catión hidrógeno. Es una reacción ácido-base en donde hay una transferencia de uno y solo un catión hidrógeno. El catión hidrógeno sale de una especie química y se pega, se mete en otra especie química. Si el catión hidrógeno no tiene dónde ubicarse, nunca va a salir de donde estaba. Y por lo tanto, esa especie química no será un ácido. Si una base, una sustancia, no puede incorporar un catión hidrógeno, nunca lo va a hacer y no se va a considerar una base. Vamos a ver un ejemplo. Esta imagen representa a una molécula de agua. ¿En dónde? Un átomo de oxígeno está unido covalentemente por un enlace simple se une a dos átomos de hidrógeno. Lo que yo veo en esta figura es que el oxígeno está rodeado de 4 grupos electrónicos. El oxígeno tiene 4 grupos electrónicos a su alrededor, orientados hacia los vértices de un tetraedro. Pero el hecho de que tenga 2 grupos no enlazados o solitarios hace que el ángulo de enlace HOH no sea de 109 como el del tetraedro, sino que es 104. Por lo tanto, la molécula de agua es un ángulo y tiene un momento dipolar neto con una riqueza de electrones sobre el oxígeno y una pobreza de electrones sobre el hidrógeno. Se llama fórmula estructural del agua, fórmula de Lewis del agua, mientras que esta es la fórmula molecular del agua, compuesto binario entre oxígeno e hidrógeno. Miren todo lo que yo sé del agua. Además, sé que el agua es un solvente universal, que el agua permite la solubilización de muchos compuestos iónicos, de muchos gases, y que ella se atrae con otras moléculas de agua por fuerza secundaria. Pregunto, si tiene pares de electrones sin compartir con nadie, ¿podría llegar a la molécula de agua un catión hidrógeno que anda dando vueltas por la solución? Y sí. Entonces el agua bien se puede comportar como una base de Bronsted. Capturaría un catión hidrógeno y formaría una especie química positiva, porque tiene más protones que electrones, tiene un protón más que electrones, de fórmula H3O+,
llamada catión oxónico. Pero mirando la imagen del agua, también puedo pensar, ¿por qué no el agua podría comportarse como un ácido y liberar una de esas H, uno de esos cationes hidrógeno? Si ella hace eso, si ella cede un catión hidrógeno, se transformaría en un anión. Es decir, se le perdió un protón y tiene un electrón de más. Y ese anión se representa por la O y la H en forma mal escrito, digamos. Tendría que estar la O a la derecha y la H adelante. Pero el anión hidróxido se escribe, lo vamos a escribir para facilidad del vocabulario de la manera que está escrita en esta placa. OH-. Ese es el anión hidróxido. Entonces, el agua que pudo tomar un catión hidrógeno de alguien que se lo dio, pero a su vez ella puede ceder un catión hidrógeno a alguien que lo reciba, se comporta como un anfolito o anfótero. Es decir, puede actuar como una base recibiendo el catión hidrógeno de un ácido, o puede actuar como un ácido entregándole un catión hidrógeno a una base. Por eso, el agua puede ser un ácido de Bronsted, una base de Bronsted, y nosotros lo llamamos anfolito. No perdamos de vista que acá la transferencia del catión hidrógeno es del ácido al agua o del agua a la base. Acá hay agua, un líquido puro que está actuando o como ácido o como base. Entonces, es muy útil saber cuáles son las constantes que se le adjudican a las reacciones entre los ácidos y el agua y a las reacciones entre las bases y el agua. ¿Por qué? Porque esa tabla de constantes me sirve, es útil, yo la necesito para saber cuán extensa es la reacción del ácido o de la base, ¿con quién? Y con el agua. Es muy importante tener a mano mi tabla de constantes, porque entonces sé si la reacción de cualquier ácido en el agua va a tener una flecha o doble flecha, o la reacción de cualquier base en el agua va a tener una flecha o doble flecha. Ahí me voy a enterar de si las reacciones de los ácidos en el agua son irreversibles o reversibles. Y también me voy a enterar si las bases les pasa eso. Por lo tanto, es muy importante tener a mano la tabla de constantes de equilibrio ácido-base. La tabla que me indica las Ka y las Kb. Pero además, hay otra utilidad que tenemos que sacar de la tabla. Por eso es tan útil. Me va a permitir a mí decir qué especies reaccionan con el agua, qué especies no reaccionan con el agua. ¿Por qué? Sí, porque todo lo que tengo no sé si reacciona con el agua. La tabla me va a decir si voy a tener especies
que van a reaccionar con el agua o especies que se van a quedar tal como están y nunca van a reaccionar con el agua. Esa es la importancia que yo tengo de usar mi tabla. Recuerden, es una tabla donde están escritas los reactivos ácidos y las constantes Ka de las reacciones de esos ácidos con el agua y de las bases con el agua. Bronsted y Lowry definen a una reacción ácido-base como una reacción de transferencia de catión hidrógeno y una reacción que tiene pares conjugados. El ácido 1 de Bronsted es un ácido genérico cualquiera. Es un ácido que tiene un hidrógeno unido a un oxígeno. Cuando ese ácido se enfrenta al agua, el agua actúa como base. Y entonces, yo puedo pensar que va a haber una transferencia de catión hidrógeno desde el ácido al agua para obtener el oxonio y además el anión de ese ácido. ¿Qué significa esto? Significa que el ácido, mientras no tenga al agua, no es ácido. Repito, el ácido, mientras no tenga al agua, no se comporta como un ácido. Mientras no esté en contacto con una base, no se comporta como ácido. Puede ser el agua u otra base. Pero cuando yo veo una cisterna por la ruta de ácido sulfúrico, lo que hay ahí adentro es ácido sulfúrico. Desde el punto de vista de Bronsted, no es un ácido. ¿Por qué? Porque no tiene al lado una base para poder transferirle el catión hidrógeno. Menos mal. Los ácidos son ácidos cuando están en el agua. Por eso, cuando están en el agua, su estructura se fracciona, se rompe y se transforma en una especie negativa, en un anión. Cuando a principio del curso se les mostró la tabla de ácidos, se les dijo, todos los ácidos que están aquí son ácidos moleculares. Muy bien. ¿Y de dónde salen los aniones? Eso lo van a saber más adelante. Más adelante era hoy. Es decir, únicamente cuando están, por ejemplo, con la base agua, son ácidos. Y entonces, cuando están en solución acuosa, se les puede decir ácido. Si no, hay que decirle compuesto ternario entre el cloro, el oxígeno y el hidrógeno. O si no, usar la nomenclatura de la IUPAC, que es una nomenclatura bastante compleja, para nombrar a ese señor que llamamos ácido. Pero desde el punto de vista de Bronsted, eso que está ahí, hasta que no esté con una base, no se comporta como un ácido de Bronsted. Por lo tanto, para que haya un ácido de Bronsted, para que haya un ácido molecular de Bronsted, tiene que estar en solución acuosa o en solución de una base. Es de la única manera que entonces podemos explicar la transferencia de catión hidrógeno. Cuando el ácido entonces le entrega el catión hidrógeno a la sustancia base, ese ácido se transforma en una base conjugada de Bronsted, es decir, una especie química que podría capturar el catión hidrógeno. Una especie química que podría revertir esta ecuación. Una especie química
que se llama base porque puede captar un catión hidrógeno, y conjugada porque difiere el uno y solo un catión hidrógeno de ese ácido. Y el agua que actuó como base se transforma en un ácido conjugado. La pregunta es, y se las hago a todos, ¿cuándo voy a decir que la base conjugada 1 reacciona con el catión oxonio o con el catión hidrógeno del catión oxonio para dar agua y ácido? ¿En qué caso puedo decir que esto vuelve para la izquierda? ¿Con qué dato me muevo? Me muevo con el dato de ¿quién? De la constante de equilibrio. Entonces, ácido 1 y base conjugada 1 constituyen un par conjugado. Base 2 y ácido conjugado 2 constituyen un par conjugado. Esta reacción de transferencia de catión hidrógeno es una ecuación donde se muestran los dos pares conjugados. 4 especies químicas, 2 pares conjugados. Las reacciones ácido-base presentan 2 pares conjugados. Esas especies, las especies de cada par, difieren en solo uno y solo un catión hidrógeno. Vuelvo a decir, ¿cuándo voy a volver para la izquierda? Cuando me entere qué valor tiene la constante de este equilibrio. Esta ecuación recibe el nombre, la reacción, de ionización. ¿Por qué? Porque aparecen iones que no estaban antes. La sustancia ternaria como reactivo y la sustancia agua como reactivo son dos sustancias moleculares. Sin embargo, malas conductoras, aislantes, en forma aislada, cuando están unidas, reaccionan y forman iones. Iones que aparecen por una reacción química. Iones que me definen a la solución producto como electrolito acuoso. Quiere decir que hemos encontrado otro tipo de electrolito acuoso. Un electrolito acuoso que se produce por la reacción de una sustancia que en agua es un ácido. Y se llama ionización. ¿Por qué ionización? Porque aparecen iones de una sustancia molecular, que no estaban antes, por eso es una reacción química. Los productos son distintos a los reactivos. Algo que además tiene propiedades de aislante en forma individual, ahora mezclada, es un electrolito acuoso. Esta reacción es la ionización en agua de un ácido. Y es reversible o irreversible según su valor de constante. Otra vez aparecieron los 4 componentes del sistema. Ahora vamos a decir que si K es mayor a 10, la reacción es irreversible. No sé por qué me aparece... cada vez que cambio la placa me aparece este símbolo, ¿no? Entonces, decíamos que si K es mayor a 10, esta reacción es irreversible. Esa sustancia que ahora la considero ácido porque está mezclada con el agua y reacciona con el agua, es un ácido fuerte. Porque si la reacción es irreversible y el agua es el solvente
y está en exceso, el reactivo limitante, que es el ácido, se agota, no existe más como molécula, existe como residuo y como cation oxonio. Perdón, como anión y como cation oxonio. Ahora, si la constante es menor a 0,1, la reacción es reversible. Y entonces aparecen las dos flechas. ¿Qué quiere decir esto? Que parte del ácido se ioniza, pero un bastante ácido, según el valor de la constante, queda en el equilibrio como molecular. Entonces, si yo tuviese una solución de ácido clorhídrico 0,1 molar y una solución de ácido fluorhídrico 0,1 molar, la solución que más conduce la corriente es la de clorhídrico. ¿Por qué? Porque el clorhídrico es un ácido fuerte y está totalmente ionizado. Si la conductividad eléctrica se basa únicamente por la cantidad en moles por litro de iones, por la concentración de sus iones, digo que las soluciones acuosas de ácidos débiles son electrolitos débiles y las soluciones acuosas de ácidos fuertes son electrolitos fuertes. Mientras que cuando la K de la especie química considerada como ácido es menor a 10 a la menos 16, no existe una reacción química. Por ejemplo, los cationes del grupo 1 o calcio, estroncio y bario, los cationes del calcio, el estroncio y el bario, que en solución acuosa se podrían considerar como ácidos, pero sus K son tan bajas que no reaccionan con el agua. Y aquí tenemos un extracto de lo que ustedes tienen en su mano. Un extracto quiere decir que yo saqué algunos datos. Fundamentalmente, puse a los ácidos a la izquierda y a las bases a la derecha y marqué oxonio, agua, agua y hidróxido. Como diciendo que esos son los cortes que tengo en mi tabla. Por encima del oxonio están los ácidos fuertes. Entre el oxonio y el agua están los débiles, muy débiles, extremadamente débiles. Y por debajo del agua, ninguno de esos ácidos, que son los cationes hidratados, son ácidos. No son ácidos. No es que sean débiles, no son ácidos. Y si no son ácidos, nunca van a reaccionar con el agua. Ahí tenemos el fluorhídrico con una constante de 10 a la menos 4, el sulfídrico con una constante de 10 a la menos 7, el oxonio con una constante de 55,55, y clorhídrico y perclórico con constantes aproximadamente muy elevadas. Bueno, elegimos un ácido, el sulfídrico. El ácido sulfídrico, que resulta del burbujeo del sulfuro de hidrógeno, del monosulfuro de dihidrógeno en agua, sufre una reacción química con el agua y se ioniza. Su constante, valor bajo, habla de que es una reacción muy poco extensa. Tan poco extensa que prácticamente no tengo nada de oxonio y de anión. Su constante de equilibrio, Ka, se expresa a través de el producto de las concentraciones en equilibrio de productos dividido la concentración del reactivo. El agua, al ser un líquido puro, no se pone en la constante. Mientras que el ácido perclórico, cuya constante era aproximadamente 10 a la novena, cuando se escriba, se va a escribir con una sola flecha. Pero además, voy a tener que tener en cuenta que el ácido perclórico va a dejar de existir como sustancia molecular. Porque como pertenece a una reacción irreversible, él deja de existir. Desaparece totalmente. Desaparece totalmente. Por eso les decía al principio que era importante considerar a todas las reacciones
como si fueran reversibles, como si llegaran a un equilibrio. Cuando detecto el valor de la constante, me doy cuenta cuáles son irreversibles y cuáles son reversibles. Y por ejemplo, si yo tengo cationes calcio en el agua, ellos no van a reaccionar con el agua. ¿Por qué? Porque tiene una constante mucho más baja que la constante misma del agua. Por lo tanto, yo ya puedo saber cuáles son las especies químicas que reaccionarán con el agua. Todas las que estén a la izquierda como ácidos por encima del agua. Lo mismo que hice para los ácidos puedo hacer para las bases. Una base molecular en presencia del agua como ácido puede capturar un catión hidrógeno. La base se transformaría en un catión porque tiene un protón de más, perdón, sí, tiene, está bien, un protón de más, y el agua, que ha cedido su catión hidrógeno, se transforma en el anión hidróxido. El anión hidróxido es la base conjugada del ácido agua. Y el catión es el ácido conjugado de la base. Si Kb es menor a 0,1, la reacción es reversible. Por ejemplo, la reacción del amoníaco en el agua. Es una base molecular, está en la tabla a la derecha como base, y tiene una constante de 1,8 por 10 a la menos 5. Mientras que el anión cloruro tiene una Kb mucho menor a 1 por 10 a la menos 16. Por lo tanto, en agua no va a reaccionar. El anión cloruro no es una base de Bronsted. Y entonces, cuando vemos la tabla, nos encontramos con que todo lo que está por arriba del agua son aniones neutros. Son aniones que nunca van a reaccionar con el agua. Y todo lo que esté del agua hacia abajo son bases. Muy débiles, débiles o bases fuertes. Esta tabla es muy útil porque no solamente me permite decir si una reacción de un ácido con el agua va a ser reversible o irreversible, sino que además me dice cuáles son las especies químicas que no reaccionan con el agua. Bueno, acá tenemos la reacción del amoníaco en agua, burbujear gas amoníaco en agua, formar una solución acuosa de amoníaco en agua. Además, se produce la reacción química y me da un catión que lo vamos a denominar amonio. Amonio. El amoníaco toma como base un catión hidrógeno del agua, el agua actúa como ácido, se transforma en anión hidróxido. Esta reacción se llama ionización en agua de una base molecular. Es una reacción química. Hay iones que no existían antes. El amoníaco es una sustancia molecular, polar, que no conduce la corriente eléctrica por ser molecular, y el agua tampoco. Sin embargo, cuando el amoníaco está en agua, se forma una solución acuosa que es un electrolito. Débil, pero es un electrolito. Pero este electrolito se formó por una reacción química. Mientras que cuando yo tengo nitrato en agua, el nitrato, por tener una Kb tan baja, más chica que la Kb del agua, 10 a la menos 23, no reacciona. Pero además de las bases débiles, hay otras bases, que son las bases fuertes, que no tienen nada que ver con las sustancias moleculares. Son sustancias iónicas
que están totalmente disueltas y disociadas en agua. Cuando una sustancia, por el mecanismo que sea, aporta aniones hidróxidos al medio, esa sustancia se considera una base. Observen. Esta sustancia está ofreciendo, por un mecanismo de una reacción química, aniones hidróxidos al medio. Esta sustancia entonces es una base. Esta sustancia no está aportando hidróxido, está aportando con el agua, al reaccionar con el agua, está aportando oxonio. Por lo tanto, esta sustancia y esta sustancia son sustancias ácidas, porque en el agua aportan oxonio. Todas las sustancias que aporten oxonios cuando están en el agua se consideran ácidos. Y todas las sustancias que en agua estén aportando aniones hidróxidos son bases, se consideran bases. Aquellas sustancias que no reaccionan con el agua no aportan ni oxonios ni hidróxidos, por lo tanto no son ni ácidos ni bases. Estas sustancias, por otro mecanismo, por su disociación iónica, por su transformación física, cuando están en agua aportan hidróxidos, por lo tanto son bases, tanto los óxidos como los hidróxidos. Y están acá. Están acá. Son bases fuertes, provenientes de la disociación de los compuestos iónicos en agua, los hidróxidos y los óxidos básicos. Ahora vamos a ver las sales. Las sales, cuando se disocian en agua, son electrolitos fuertes porque son solubles. Las sales solubles son electrolitos fuertes. Entonces, el cloruro de sodio que está en el mar está disociado totalmente en cloruros y catión sodio. El nitrito de sodio está disociado en agua en catión sodio y en anión nitrito. Y el sulfato de aluminio está disociado en catión aluminio 3 y anión sulfato. El sulfato de aluminio es el encargado de coagular los coloides del río Paraná. En las piletas de decantación se le agregan altísimos valores de concentración de sulfato de aluminio. ¿Por qué? Porque los coloides del río Paraná son negativos y necesita un coagulante con carga positiva. Y el catión aluminio aporta la carga positiva que necesitan los coloides del río Paraná para que su carga se neutralice y se depositen en el fondo de las piletas. La pregunta es, ¿esa sal, sulfato de aluminio, presenta algún ion que reaccione con el agua? ¿La sal que está en el mar presenta algún ion que reaccione con el agua? Cuando yo disuelvo nitrito de sodio, ¿hay algún ion que reacciona con el agua? Entonces, ¿dónde están esos iones? ¿Están a la izquierda en mi tabla? ¿Están sobre el agua o debajo del agua? El agua como sustancia, como constante, 1 por 10 a la menos 16, ¿no? ¿Está a la derecha de mi tabla?
¿Están sobre el valor de Ka del agua o debajo del valor de Ka del agua? Esas preguntas me las tengo que hacer permanentemente, porque entonces hay sales que no son tan inofensivas. Puede haber sales que me acidifiquen los medios y sea perjudicial para la salud humana. Entonces, tratemos de ubicar a las sales acá. Entonces tenemos catión sodio por un lado y anión cloruro por el otro. Catión potasio por un lado y anión nitrito por el otro. Y catión aluminio 3 por un lado, está acá, y sulfato que está acá. Acá arriba. Lo que veo que esto es inocuo desde el punto de vista ácido-base, esto es inocuo desde el punto de vista ácido-base, esto es inocuo desde el punto de vista ácido-base, esto es inocuo desde el punto de vista ácido-base, pero esto es un ácido débil y esto es una base débil. Quiere decir que las sales que yo le agrego a las piletas de decantación del agua transforman el agua del río Paraná, que tiene un pH aproximadamente 7, en un medio que es ahora un medio ácido. Y no puede venir un agua ácida por la cañería a mi casa, imposible. Entonces, esa solución que tiene aluminio 3 se comporta como un ácido débil. Y esta solución que tiene nitrito como una base débil. Entonces, la importancia que tiene mi tabla no es solamente ver si la reacción del ácido con el agua tiene una flecha o doble flecha. No. Hay otra importancia que radica en esta tabla. Es decir, ¿qué reacciona con el agua? ¿Qué es lo que no reacciona con el agua? ¿Dónde están los ácidos fuertes? ¿Dónde están los ácidos débiles? ¿Dónde están las bases fuertes? ¿Dónde están las bases débiles? Y después, y lo más importante, ¿cuáles son los reactivos de una reacción ácido-base? Los reactivos de una reacción ácido-base, para que sea espontánea, tienen que ser un ácido y una base. Cualquiera de los que está acá es un ácido. Cualquiera de los que está a la izquierda es un ácido. Y cualquiera de estos que están debajo del agua es una base. Por lo tanto, entre cualquiera de los de la izquierda marcados en verde, con cualquiera de la derecha marcados en verde, esto va a ser posible. Lo que no es posible es mezclar uno de estos con uno de que están en la cruz. Los que están con cruz no son ni ácidos ni bases y no van a reaccionar con nada desde el punto de vista ácido-base. Para eso tengo mi tabla. Por eso es importante saber usar la tabla. ¿Dónde está lo que realmente reacciona con el agua? Y luego, al final, decir, bueno, quiero hacer una reacción ácido-base. Elijo uno que está a la izquierda con uno que está a la derecha. Y como algo sé de extensión, cuanto más arriba esté el de la izquierda y más abajo esté el de la derecha, más espontánea va a ser la reacción. Más extensa va a ser la reacción. Fuerte con fuerte, obvio. Pero cualquier combinación entre los verdes es una reacción espontánea. Bueno, ahora vamos a repasar un poco qué pasa cuando un gas se burbujea en agua, como el cloruro de hidrógeno, que sufre disolución física y disolución química. ¿Qué
¿Qué pasa cuando un gas de la atmósfera, como el dióxido de carbono, se disuelve en el agua? Primero sufre disolución física y después disolución química. Aparecen en agua los conjugados de Bronsted, fíjense, siempre la estequiometría es 1 más 1, que da 1 y 1, porque siempre hay una transferencia de 1 y solo un catión hidrógeno. Y también un burbujeo de amoníaco en agua que me da aniones hidróxidos. Observen también que todas las ecuaciones, que todas las expresiones son ecuaciones. ¿Por qué? Porque está balanceada la masa y la carga. La carga neta de los reactivos es 0 y la carga neta de los productos también es 0, a pesar de que están ionizados. ¿De acuerdo? Siempre se tienen que fijar en eso. En agua, la transferencia es de 1 y solo un catión hidrógeno. O sea que la estequiometría es siempre 1 a 1. Estos son los gases que normalmente vamos a trabajar nosotros y nos vamos a preguntar qué pasa cuando sustancias gaseosas están burbujeándose en agua, si reaccionan o no reaccionan. El dioxígeno del aire no reacciona, el nitrógeno tampoco. Pero estos gases sí. Bueno, y ahora vamos a aplicar la ley del equilibrio químico a la sustancia agua. Vamos a plantear moléculas de agua como ácidos y moléculas de agua como bases. Entonces, entre ellas va a haber una autoionización. Va a haber parte de las moléculas de agua que se transformen en oxonio y parte de las moléculas de agua que se transforman en anión hidróxido. Porque hay moléculas de agua que se van a comportar como bases y moléculas de agua que se van a comportar como ácidos. Esta ecuación, esta reacción, es una reacción que tiene un valor de constante a 25 grados de 10 a la menos 14. Y como el agua líquida y el agua líquida son líquidos puros, no van a estar en la expresión de la constante. Por lo tanto, mi constante del agua siempre será concentración de oxonios por concentración de anión hidróxido. Y eso tiene un valor fijo a 25 grados. Y vamos a decir que ese equilibrio está presente en todos los sistemas acuosos. Y en todos los sistemas acuosos se va a estudiar al equilibrio del agua con esa constante. 10 a la menos 14. Y entonces puedo definir cuándo un medio acuoso es neutro. Un medio acuoso es neutro cuando las concentraciones de cada uno de los iones es la misma. Si estamos a 25 grados, entonces la concentración de cada uno de los iones, que es 10 a la menos 7 molar, y el menos logaritmo de ese valor es 7. Por eso se dice que un medio neutro tiene pH 7. Tiene pH 7 porque yo considero la constante a 25 grados. A otra temperatura, el medio es neutro cuando la concentración de oxonios es igual a la de hidróxido, pero bueno, tiene otro valor de constante. Pero por lo menos a 25 grados, vamos a trabajar siempre con 1 por 10 a la menos 14. Y entonces, en los medios neutros, el pH es 7. Ahora, cuando a un agua natural que está a pH 7, o sea que es neutra, yo le agrego una sustancia que se comporta como un ácido en agua, esa sustancia genera cationes oxonios. Y entonces se perturba el equilibrio iónico del agua. ¿Por qué se perturba? Porque estoy agregando un producto.
Y cuando agrego un producto, el sistema queda con un Q mayor que el K-Water. Al agregar un producto, el sistema trata de desembarazarse de ese producto, pero no lo logra. No se puede quitar todo lo que puse. No tiene capacidad para anular ese agregado. Y entonces, uno hace los cálculos, pero siempre la concentración de oxonio queda un poco más alta que la de hidróxido. Y se dice, y esto es lo importante, en el nuevo estado de equilibrio, la concentración en el equilibrio del oxonio supera a la de hidróxidos. Por lo tanto, el pH siempre va a ser menor que 7. ¿Sí? Yo me confundí cuando hablaste acerca de mezclar ácidos fuertes con bases fuertes, por ejemplo, o ácido débil. Sí. Porque ahora lo que vos estás diciendo es, digamos, un ácido con el agua. Entonces ahí el agua se comporta como base. No. Una cosa es ver qué pasa en el agua. Y otra cosa es decir, bueno, tomo un ácido de la izquierda con una base de la izquierda y hago una reacción. Ahí no tengo como reactivo el agua, tengo soluciones acuosas. Claro, está bien. Acá estoy explicando qué pasa cuando yo a un agua neutra le agrego un ácido. El ácido en agua. Volví a Bronsted, digamos. Ok. De la misma manera, cuando hago ese razonamiento, ¿qué pasa cuando le agrego una base? Cuando yo le agrego una base, sea un hidróxido, o sea amoníaco, o cualquier base que sea una base débil o una base fuerte, cualquiera que sea, va a generar un aumento de hidróxido. Entonces, voy a perturbar el equilibrio. Y ¿por qué lo perturbo? Porque estoy agregando un hidróxido. Y eso va a hacer que el Q supere el K-Water. El sistema tiene que desembarazarse del agregado, no lo consigue, y en el nuevo estado de equilibrio, ahora la concentración de oxonio queda menor que la de hidróxido. Y por lo tanto el pH es mayor a 7. En el equilibrio, si aumentan los oxonios, tienen que bajar los hidróxidos. Esta es una ecuación en donde el aumento de uno necesariamente provoca la bajante del otro. Si no, el producto nunca es constante. Entonces, la concentración del oxonio puede llegar hasta 1 molar. Y si llega a 1 molar, la del hidróxido puede bajar hasta 10 a la menos 14 molar. Eso hace que el pH puede llegar a 0. En cambio, si lo que aumenta es el hidróxido, porque le estoy agregando una base, tiene que bajar necesariamente el oxonio. La concentración de oxonio tiene que bajar. Entonces, la concentración del hidróxido puede llegar hasta 1 molar como máximo. Entonces, la del oxonio, ¿cuánto llega? A 10 a la menos 14. Entonces, el pH puede llegar a 14. En los medios donde hay mucha base, el pH mayor a 7. Y en los medios donde hay mucho ácido, el pH es menor a 7. El más ácido de todo es 0. Y el más básico de todo es 14. Entonces, acá tenemos cómo crece la concentración de oxonio. Desde 10 a la menos 14 a 1 molar. Y cómo decrece el pH. Entonces defino medios básicos con pH mayores a 7, medios neutros con pH iguales a 7 y medios ácidos con pH menores a 7.
esto me permite entonces a mí ver qué pasa cuando tiro una sal en el agua. Hay sales formadas por cationes y aniones neutros que no reaccionan con el agua, y entonces el pH del agua es el pH, o sea, el pH de la mezcla es el pH del agua. ¿Por qué? Porque los componentes de la sal no son ni ácidos ni bases. Ahora, cuando le tiro al agua de la pileta de decantación del río, el agua del río Paraná, el sulfato de aluminio, el sulfato es una especie neutra, es un anión no básico, pero el catión aluminio 3 hidratado es un ácido de Bronsted. Por lo tanto, estoy agregando un ácido al agua de decantación. Y eso va a generar, cuando termine de decantar todos los coloides, un pH menor que 7. Mientras que, si le agrego a un agua de una piscina hipoclorito, es decir, agua de lavandina, el pH de la piscina va a aumentar. Por eso voy a tener que agregar a la piscina algo de ácido para contrarrestar ese aumento. Por eso en las piscinas se agrega, por un lado, el hipoclorito, que tiene un componente, o el bicloro, lo que sea, pero es básico, para que se muera toda la materia orgánica, todas las bacterias, las algas, todo, pero después le tengo que agregar ácido muriático para que se establezca un pH más o menos neutro o levemente básico. Entonces, las sales como el hipoclorito o como el carbonato de sodio, lo que pasa es que el carbonato de sodio, que es barato, no es oxidante y entonces no mata la materia orgánica. Pero sales como el hipoclorito o el carbonato, que tienen aniones básicos y cationes que no son ácidos, generan medios mayores a 7. Y aquí termina nuestra exposición. Todo lo que viene después son ejercicios, con las respuestas, por supuesto. Por lo tanto, no solamente tienen las respuestas, sino que tienen la justificación de las respuestas. Justificación de las preguntas, ¿no? Y aquí tienen una serie de ejercicios para hacer cuando miren este Power. Y además, las reacciones de que les hablaba, y además, las sales que no reaccionan entre sí, y 3 problemas. Bien, los problemas están con su respectiva respuesta y con todas las explicaciones. Debido a que es muy tarde ya, son 9 menos cuarto, y se redujo terriblemente el auditorio, es que vamos a terminar la exposición y vamos a dejar de grabar.